¿Qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy? Básicamente cómo usar Podio como CRM. Por las dudas, si hay algún despistado, les recuerdo que Podio es un CRM, la redundancia, pero que si están trabajando con nosotros tienen acceso de manera gratuita, ¿sí? Lo pueden usar como parte del proyecto y eventualmente también si finalizan el proyecto les queda. No es algo que se termine cuando finalice el proyecto. Lo que sí les va a pasar, obviamente, es algunas funcionalidades, si las quieren usar solo para ustedes o digamos, intentar, ahora vamos a ver que es un espacio de trabajo, pero tener varios espacios de trabajo y demás, ahí sí quizás van a necesitarlo directamente ustedes. Pero si no, en general, para lo que vamos a ver hoy, con el espacio que les proporcionamos nosotros, les va a alcanzar y sobrar. Dicho esto, voy a hacer una pequeña introducción, como siempre, para los que no hayan venido nunca a un espacio de esto. Soy Mario Vejero, gerente de expansión. Básicamente soy responsable de los más de 180 proyectos que en este momento están funcionando en simultáneo dentro de Arch Group. Tenemos 5 equipos de coordinadores y consultores dentro de cada equipo. Y básicamente hoy van a estar trabajando conmigo. Algunos avisos parroquiales que siempre pongo al principio, pero para que no se olviden, recuerden que tienen, además, como parte digamos, del trabajo con nosotros, acceso al Resource Center, ¿sí? En el Resource Center van a encontrar, obviamente, lo que son materiales de las diferentes palancas con las que en general trabajamos, y por otro lado van a encontrar también lo que tiene que ver con el programa de referidos, ¿sí? Si ustedes tienen una empresa, una empresa conocida, un colega o alguien que les parezca que le puede servir el servicio que brinda Arch, pueden cargar esa información, o sea, la información de contacto de esa persona, dentro del formulario que está en el Resource Center, y si esa empresa o esa persona efectivamente empieza un proyecto con nosotros, tienen un descuento del 5% en la segunda cuota del proyecto. Básicamente es un descuento además que es acumulable, es decir, si tienen varias empresas que refieren y que efectivamente comienzan con nosotros, se va acumulando. Y es súper importante que lo carguen en el link. Cuando nosotros tomamos un referido como referido, cuando llegó a través de ese link o eventualmente, no sé, se lo pasaron al consultor, alguna cosa así. Porque lo que nos pasa mucho es que a veces, por ejemplo, llega alguna empresa a través de algún canal que nosotros generamos proactivamente y lo que hacen es, no sé, lo conocen a Simon de licitaciones y le dicen, che, Simon, ¿me recomendás que trabaje con esto? Y Simon le dice, sí, pero en realidad ya habían llegado por alguna vía, digamos, que nosotros habíamos buscado proactivamente. Entonces, para evitar esas confusiones, si tienen algún referido, lo cargan directamente en ese formulario. Por otro lado, no se olviden que este evento y todos los eventos pasados que hicimos quedan grabados. Entonces, si ustedes entran al Resource Center, tienen acceso a todas las grabaciones de eventos pasados, ¿sí? Y también tienen la agenda de próximos eventos. En general, la agenda de próximos eventos les da una previsibilidad de 1 o 2 meses para adelante, como para que se den una idea. Pero si se tienen que ir en algún momento de esta charla o lo que sea, lo pueden revisar después en las grabaciones. Bien, dados estos avisos parroquiales, la agenda que tenemos un poco para el día de hoy es la siguiente. ¿Cómo elegir un CRM? Que es algo que me preguntan bastante. ¿Qué es Podio concretamente y para qué sirve? ¿Cómo crear aplicaciones dentro de Podio? Vamos a ver a qué me refiero cuando hablo de aplicaciones. Cómo armar tableros de métricas dentro de la propia aplicación de Podio. Cómo exportar información y cómo crear formularios tipo similares a los formularios de Google, por ejemplo. Bien. Primer punto importante antes de elegir un CRM, porque esto lo veo muchísimo. Tienen que tener, antes de meterse a trabajar con un CRM, tienen que tener 2 cosas súper claras. O sea, sí o sí tienen que tener esto muy claro, porque si no van a tener problemas. 1, ¿qué procesos van a querer meter en ese CRM y qué indicadores van a querer pedirle al CRM? ¿Sí? Si no tienen eso mapeado primero, van a hacer lío.
Básicamente porque en general lo que hacen es buscan algún CRM más o menos conocido, suele ser HubSpot, suele ser Salesforce, y lo que tienen esos CRM súper masivos es que en lugar de adaptarse al proceso que vos tenés y las métricas que vos necesitas, te terminás adaptando vos a lo que más o menos esa plataforma te puede dar, que no es lo que buscamos. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de no caer en un CRM con el que después nos estemos peleando? Tenemos que tener claro qué procesos queremos que estén mapeados dentro de ese CRM y qué métricas le vamos a querer pedir a ese CRM, ¿sí? Ahora probablemente quede un poquito más claro cuando veamos algunos ejemplos, pero tengan esas dos cosas en cuenta siempre. Mi recomendación es, si están arrancando algún proceso comercial, o digamos, puede ser para cualquier área, no necesariamente comercial, quizás es la primera vez que empiezan a reclutar, por decir algo, o algo de eso. Yo sé que es muy vieja escuela, pero primero mapeen el proceso y las métricas en Excel. ¿Por qué? Porque es una herramienta súper maleable, les va a permitir darse cuenta rápidamente que sí, que no, etcétera. Y con esto me refiero cuando tienen pequeño volumen. No sé, si estamos hablando de generación de leads nueva o de reuniones nuevas, bueno, cuando llegan ya a 10 reuniones, más o menos el proceso está listo. Ahí pasan un CRM. Ahora, si están en cero absolutamente o en volumen muy, muy bajo, 1 o 2, y su proceso todavía no está súper establecido, no tienen claridad de qué métricas le quieren pedir al proceso y demás, primero trabajen con Excel a la vieja escuela. Una vez que tienen proceso y métricas que le quieren pedir al proceso clarísimo, ahí recién se pasan a un CRM. ¿Sí? Eso es como un preliminar súper importante a tener en cuenta. Eventualmente también si quieren elegir otro o lo que sea, o si en algún momento quieren cambiar, pero tienen que tener claridad de eso. Dicho esto, yo me voy a ir directamente a Podio. ¿Qué es Podio? Ahí está. Concretamente es obviamente un CRM, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene la palabra CRM? CRM es Customer Relations Management. Básicamente se inventa como concepto para empezar a tener un sistema donde uno pueda llevar registro de, al principio, digamos, cuando inicia, de sus customers, y después eventualmente se va utilizando se va incorporando para otros procesos, tipo recursos humanos, etc. Pero Podio más o menos sirve para eso. ¿Qué es lo que se van a encontrar cuando ustedes entren en su espacio de Podio? ¿Sí? Este es un espacio de prueba donde vamos a poder, digamos, voy a poder mostrarles varias cosas y es bastante maleable. Pero se van a encontrar algo así. En general, cuando ustedes recién empiezan su proyecto, tiene esta única aplicación creada que es reporte de reunión, que es donde el consultor o consultora va dejando el reporte de cada una de las reuniones que van teniendo. Entonces, qué se trabajó y lo que queda para la semana siguiente. Ahora, ¿qué puedo hacer yo dentro de este espacio? Ahí viene el primer punto que vamos a trabajar hoy, que es crear aplicaciones, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar sobre el supuesto de que yo estoy armando mi proceso comercial, el cual vamos a suponer un proceso comercial, no sé, que tiene un R1, un envío de propuesta, un R2 y un cierre, ¿sí? Importante, el cierre se tiene que, digamos, después conectar con otras áreas, o tiene que tener lo que vamos a armar ahora, va a requerir información para otras áreas que en general van a ser administración y el área de operaciones que va a recibir ese cliente. Entonces, lo primero que yo voy a pensar es, ok, bueno, voy a querer, por ejemplo, una aplicación donde yo pueda determinar para la CR1 determinada información. Suponga, quizás debería haber traído un Excel, pero supongan que para todo lo que es R1 nos va a interesar saber de qué país viene, por qué canal llegó esa reunión 1, ¿sí? Por ejemplo, por outbound, por webinar, por contacto en LinkedIn, por la web orgánicamente, etcétera, por referido incluso. Entonces, ¿de qué país? ¿Por qué canal llegó? ¿Qué buyer persona es? Entonces eso va a depender en general de las características de mi buyer persona. Ahora lo voy a explayar un poquito más. Pero más o menos información de mi CR1. ¿Por qué? ¿Por qué voy a querer yo tener esa información? Bueno, para saber claramente cómo trabajarlo. Si yo de repente estoy teniendo mayor volumen de R2
de R1, perdón, por un canal que por otro, es información que me sirve. Digamos, la información, si ustedes saben procesarla, o los datos, si ustedes saben procesarlos y los utilizan, se convierten, digamos, en información que es útil para tomar decisiones. ¿Cómo empiezo a construir esa aplicación de ir plasmando toda esa información? Van a tener un primer botón que es añadir app, básicamente. Y aquí les va a dar dos opciones: crear su propia aplicación o ir al App Market. El App Market en general va a tener algunas aplicaciones prearmadas. Ojo con esto, de nuevo, con agarrar cosas prearmadas. Está bueno para usarlo como base si ustedes también saben qué le quieren cambiar, qué no, para qué la quieren usar, etc. No me voy a meter mucho en el App Market porque eso se los dejo para que lo exploren un poquito más, pero vamos a ver cómo crear nuestra propia aplicación, ¿sí? Si ustedes hacen clic, les va a pedir que la nombre. Acá los vamos a nombrar como R1, pongamos. Y nada más. Acá les va a preguntar tipo de app, estándar, evento, contacto. En general lo que van a usar es la estándar, digamos la opción estándar. Esto, como dice acá, el evento es para respuestas a invitaciones, notificaciones de eventos, etc. Contacto es tipo agenda de contactos. Siempre, o recomendación en general, elijan tipo de app estándar. El icono de la app, que la verdad es absolutamente indistinto, salvo que lo quieran para algo particular, vamos a ponerle un escudito. Y diseño, ahora van a ver, acá les da un diseño estándar, que es tipo batch, después lo pueden cambiar, no es muy relevante, salvo, digamos, esto va a cambiar un poco cómo les da la información, cómo la pueden visualizar. Ahora lo vamos a ver en un toquecito. Pero ustedes le dan a crear app, ¿sí? Y cuando la crean, fíjense que esto es un canvas en blanco, básicamente, no aparece nada. Y acá van a tener una serie de campos que le van a poder agregar a como este lienzo en vacío, supongamos. Van a tener texto, van a tener categoría, van a tener fecha, van a tener relación, miembro, teléfono, email, número, enlace, imagen, dinero, progreso, cálculo, ubicación, duración. Ahora vamos a ir viendo qué es cada uno de estos y cómo lo pueden aprovechar. Texto es así como viene, o sea, texto plano, que ustedes completan básicamente a mano. Ojo con usar opciones de texto. Usar opciones de texto les resulta útil, por ejemplo, cuando, no sé, tienen que poner el nombre de la empresa con la que tuvieron R1. Yo sugiero que todo lo que sean cosas estandarizables, lo estandaricen y no lo pongan como texto, porque después esa información que va como texto no se puede procesar generalmente. Entonces, por eso les recalqué tanto esto de tener claramente los procesos delineados antes y qué información quieren ver, porque a la hora de armar la aplicación van a tener que pensar un poco cómo quieren visualizar esa información, ¿sí? Yo un poco ahora estoy funcionando con esto que me lo sé de memoria, pero ahora vamos a ir viendo. Categoría, ¿no? Entonces, fíjense, algunas de las categorías que habíamos dicho era canal por el que llegó. Por el que llegó la empresa, ¿no? Supónganse que acá vamos a poner nombre de la empresa. Canal por el que llegó la empresa. Y acá le vamos a ofrecer varias opciones predeterminadas. Esto va a estar basado en los canales que ustedes usen dentro de su empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, outbound, webinar, orgánico, puede ser, LinkedIn, puede ser referido, y ya está. Vamos a usar eso solo, así no nos volvemos locos. Lo otro que habíamos dicho que nos interesaba, por ejemplo, bueno, ¿de qué país es? ¿De qué mercado viene esta R1? ¿No? Entonces vamos a poner 3 nada más para no volvernos locos, pero México, Argentina y Costa Rica, ya que lo tenemos a Simon por acá. Y supónganse que hay información y datos relevantes de mi buyer persona. Acá vamos a usar el caso de Arch, por ejemplo, tamaño de empresa podría ser. En general usamos los preestablecidos de LinkedIn, que me parece que es de 0 a 10, de 11 a 50, de 51 a 100, y así sucesivamente. Vamos a dejarlo solo acá, así no tenemos un montón. Entonces, nombre de la empresa, canal por el que llegó, ahora después van a ver cómo se llena esto. Fecha, por ejemplo, en la que tuve la reunión, entonces si ustedes le ponen fecha,
Esto te da, digamos, el formato automático de fecha. La R1. Relación en general es para relacionarlo con otra aplicación. No lo vamos a usar ahora, lo vamos a usar un rato después, así que retengan eso, pero no hace falta que lo entiendan en este momento. Miembro, acá usualmente pueden asignar a alguien que esté dentro de este espacio de podio, ¿sí? Entonces, ahí van a poder etiquetar a alguien, no sé, si yo estoy dentro del espacio de podio, me pueden etiquetar a mí. Teléfono, es teléfono, no tiene mucha ciencia, entonces podemos dejar acá el teléfono de contacto, mail de contacto de esta persona, enlace si lo hubiese, por ejemplo, si ustedes, no sé, la persona encargada de agendar las R1 les dejara el enlace de la Colacó, acá lo podrían usar. Imagen, dinero podría ser, sí, por ejemplo, no sé, acá nosotros le vamos a poner otra categoría que sea estatus. Se envió la propuesta, no le interesó y se agendó R2, ¿no? Y suponiendo que le enviamos la propuesta, bueno, acá podemos dejar dinero, ¿cuánto fue la propuesta? Precio de la propuesta. ¿Sí? Progreso es una barra de progreso, la pongo para que la vean, pero no la vamos a usar. Bueno, acá no aparece muy bien, después se las muestro bien, pero es una barra de progreso, no tiene nada particularmente interesante. Cálculo, les puedo hacer cálculos dentro de, por ejemplo, si ustedes acá pusieran, no sé, un número acá y un número acá, vamos a ponerle número A, solo para que vean cómo funcionan, pero a fines prácticos vamos a usar esto. Y acá le ponen cálculo. Fíjense que acá te dice, escribí tu cálculo. Entonces vos podés buscar las variables, número A, y me deja, que bueno. No sé por qué no me deja. Pero bueno, acá en general te aparece número A, número B, etc. Y vos, por ejemplo, le pedís de la variable número A sobre la variable número B. Entonces lo que te va a tirar este campo es directamente el cálculo de A sobre B. De nuevo, lo voy a borrar porque no lo vamos a usar acá, pero para que sepan que existe. Puede ser la tilde. Ubicación y duración eventualmente si fuese necesario, creo que son bastante autoexplicativos, pero bueno, más o menos con eso nos vamos a quedar. Como para esto, recuerden que estamos construyendo un hipotético muy sencillo R1, ¿sí? O sea, empresas que tienen la primera reunión conmigo. Y le vamos a poner acá, por ejemplo, también, categoría, se tuvo, no se tuvo, reagendar. Una vez que más o menos tienen esto armado, no se vuelvan locos, si les falta algo van a ver que después pueden volver como para modificarlo. Pero una vez que lo tienen armado van a ir a hecho, ¿sí? Y acá ya les va a quedar como la app creada. Fíjense que es R1, etc. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Supónganse, ¿no? Ustedes tienen una persona responsable dentro del área de marketing de cargar todas las R1 que se tengan. Entonces, van a agarrar y la persona de marketing, cada vez que agenda una R1, por decir algo, va a decir, ok, nombre de la empresa, Arch Group, fecha en la que se tuvo la R1, vamos a suponer hoy es 28 de julio, categoría se tuvo, teléfono, email, arch.net. O esto lo puede llenar el comercial, después eso lo determina. Canal por el que llegó la empresa, supongamos que Outbound, una empresa argentina de 11 a 50. Si es la persona de marketing que lo llena, no va a llenar obviamente estos campos, ni va a llenar este, y lo carga, ¿no? Entonces después el comercial viene, revisa su agenda y dice, mira, hoy tengo una reunión con Arch Group. Buenísimo. ¿Tuve la reunión? Sí, se tuvo.
Se mandó la propuesta, se envió la propuesta y se agendó R2, supongamos. Esto se puede configurar para poder marcar una o varias. Ahora les muestro cómo. Precio de la propuesta, no sé, 100 pesos. Listo. Aquí, ahí ya lo dejé armado. Supónganse que me pasa esto, que digo, me doy cuenta que quiero configurar, por ejemplo, un campo para que puedan elegirse múltiples cosas. Bueno, se van a poder ir a esta cosita que está acá, dentro de la aplicación, la llave esta, van a hacer clic y van a poner modificar plantilla, ¿sí? Entonces voy a querer que este campo de estatus me permita seleccionar varias cosas, entonces le voy a poner opción múltiple. Fíjense que acá tienen otras cosas. Alineado es que te aparezca una opción al lado del otro. Lista es que te aparezca una abajo del otro. Lista desplegable es que vos hagas clic y te aparezca una lista desplegable. Y después pueden determinar si el campo es obligatorio, ocultar si está vacío, ocultar siempre, etc. Si el campo es obligatorio, quien llene esto no va a poder crear algo nuevo sin llenar efectivamente el campo obligatorio. Pero acá solo vamos a querer cambiar esto, que es el estatus, para que me permita marcar dos estatus, por ejemplo. Entonces, fíjense que ahora puedo volver y puedo marcar ambos. Se envió propuesta y se agendó R2. De nuevo, esto va a depender de las características de su proceso comercial, de qué es lo que quieran ver plasmado ustedes, etc. Pero voy a llenar uno más porque ahora les voy a mostrar una cosa interesante. Vamos a poner otra, licitaciones, fecha del R1, supongamos que hoy se tuvo, teléfono, mail, vamos a poner, igual no es obligatorio, así que me lo puedo saltear. Fíjense que hay campos que les va a convenir configurar como obligatorios para que alguien vago no haga lo que estoy haciendo yo. Supongamos que llenó por webinar de Costa Rica, de 11.50, se envió la propuesta, se agendó R2. Precio de la propuesta, 100 pesos. Listo. Bien, hasta acá esto es lo básico de crear aplicaciones en Podio. Dudas, preguntas, consultas, porque voy a pasar a otra cosa y va a haber otras complejidades. No tiene campos condicionales. Eso es un poco deficiente, si me preguntas a mí, pero bueno. Importante con estas cosas, como para que tengan en cuenta, a veces son pavadas, pero a veces solucionan la vida. Uno, si lo quieren compartir, por ejemplo, pueden compartir solo esto o invitar a gente al espacio, etc. No tiene nada muy relevante. Acciones, pueden imprimir. Esto, en general nadie quiere imprimir esto, pero a veces, por ejemplo, si ustedes hacen que alguien llene un formulario o algo de eso, cuando ponen imprimir les permite también guardarlo como PDF. Entonces, si yo quisiera mandar esta información, por ejemplo, por mail, sería bastante útil. Clonar es que te clona esto tal cual está. Entonces, si yo quisiera lo podría hacer. Email a elemento es mandar este email a alguien, por ejemplo. Entonces, se puede mandar un mail y así. Descargar todos los archivos, etc. Ahí me hicieron una pregunta que no sé si entendí. ¿Qué tipo de procesos te permite crear, por ejemplo? O sea, procesos dentro de la app o procesos de tu organización. Si invitas a alguien al espacio, se pueden delimitar los permisos. No, podés. Voy a responder una a la vez. Para procesos, acá estoy tomando como ejemplo un proceso comercial. Ahora, si vos, por ejemplo, esto en vez de R1, invento, y estuvieses haciendo un proceso de recursos humanos y acá quisieras dejar plasmado las personas con las que tuviste entrevista, creas otra app con las características que vos quieras saber de esa persona. Vamos a hacerlo bien sencillito, pero supongamos, ¿no? Entrevistas. Y acá le vas a poner, no sé, nombre de la persona, rol al que aplicó, supongamos que es consultor o
o vendedor. Fecha de la entrevista. Lo voy a hacer bien corto, si no nos extendemos un montón. Avanza a siguiente fase. Sí, no. Listo. Entonces, fíjate que esto es un proceso de recursos humanos, de entrevistas. Tiki, nombre de la persona, no sé, supónganse que me entrevistaron a mí, María Ovejero, apliqué a consultora, la entrevista fue hoy y avanzo a la siguiente fase, si no, no hubiese podido ser gerente. Guardé entrevista, listo, punto. Esto es, digamos, para cualquier proceso que a vos se te ocurra, del cual querés llevar la información registrada consistentemente a lo largo del tiempo, de la cual quieras gestionar los datos y tener métricas. Ahora nos vamos a pasar un poquito a la parte de métricas. Simón preguntaba si se pueden gestionar los permisos. Sí, se pueden gestionar los permisos. Si ustedes van a la parte de actividad, acá van a tener una llavecita y un cosito para invitar. En invitar, por ejemplo, van a poder invitar gente. Entonces, supónganse que ustedes quieren invitar a alguien nuevo. Yo voy a invitar a Nico, como para que lo vean. Y fíjense que acá dice rol, usuario estándar o usuario básico, digamos. Y acá les da, bueno, los detalles de qué, digamos, qué tipo de usuario es cuál, etcétera, porque probablemente no lo vayan a retener si se los digo. Pero supónganse que acá lo agrego. Y después, si lo quiero modificar, puedo hacer clic acá. Y fíjense que acá dice usuario estándar, administrador. Fíjense que de hecho yo no soy administradora de este espacio, entonces hay algunas cosas que no puedo hacer. El usuario básico es el que no puede hacer nada más que llenar la información. El usuario estándar tiene algunos permisos, por ejemplo, de creación de aplicaciones. Y el administrador es el que puede cambiar el estatus de usuario de las personas dentro del espacio, que puede sacar y meter personas, borrar aplicaciones si quisiera, etc. Pero sí, se pueden gestionar los permisos de esa manera. Bien, ¿alguna otra antes de que siga avanzando? Súper, avanzo entonces. Entonces, ¿cómo hago que...? Claro, para mí. Bien, ¿cómo hago que esto me tire métricas? Ahora, que es la parte, a mi gusto, divertida, entretenida y relevante tener un CRM. Si no lo van a usar para tener métricas, va a ser medio raro. Entonces, cuando ustedes van, siempre que hagan clic en actividad, los va a llevar como a la página inicial de su espacio de podio, ¿sí? Entonces, acá ustedes van a poder crear distintos informes y gráficas, ¿sí? Donde dice añadir más, van a poder hacer clic y les va a tirar como este cosito. Ustedes van a poner informes y gráficas y les va a preguntar de qué aplicación quieren el informe o la gráfica. En este caso vamos a hacer el de la R1, ¿sí? Entonces voy a seleccionar esta y fíjense que acá me va a decir crear un informe para esta aplicación. Acá van a tener que tener dos cosas en cuenta, ¿sí? Primero, este cuadrito o recuadro que aparece acá, que es datos del informe. Es decir, ¿qué información van a querer visualizar? Y acá van a tener dos opciones, contar o calcular. Eso va a depender de cómo hayan armado ustedes esta app, lo que vayan a querer visualizar. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el total de dinero que tengo en propuesta, fíjense que acá me permite calcular por cada elemento, voy a elegir precio de la propuesta, que es el único valor que tengo dentro de esta app para calcular, y mostrar, acá les va a preguntar si quieren un total, si quieren un promedio, el resultado más bajo, el resultado más alto. Acá, por ejemplo, si yo quiero el total de las propuestas enviadas en este mes, me va a dar 200. Si yo quiero, por ejemplo, el promedio, para saber más o menos en promedio de todas las propuestas que envié cuál fue el precio, fíjense que ahora me va a decir 100. No sé si se acuerdan cuando armé el ejemplo, pero yo le puse 100 a cada una. Entonces ahí me está contando, digamos, esas dos. Y acá, por ejemplo,
les pueden pedir entonces mostrar el promedio por y alguna categoría. Por ejemplo, si yo tuviese un precio diferenciado por mercado, le pediría precio por mercado, y fíjense que me dice de Costa Rica 100, de Argentina 100. Si yo se lo pido por tamaño de empresa, fíjense que yo había marcado ambas empresas como de 11 a 50, entonces, y como acá me está tomando el promedio, me dice 100. Si yo le pido el total, me va a decir, ok, de las empresas de 11 a 50, el total que tenés en este momento en propuesta es 200. O por estatus, entonces agendadas CR2, etc. Acá, pues, digamos, pueden jugar, es bastante interesante. Esta es una alternativa, si yo quisiera calcular, por ejemplo, la cantidad de dinero que tengo en propuesta. Si yo quisiera contar, por ejemplo, la cantidad de empresas por mercado que tuve en julio, le voy a pedir contar elementos por mercado. Y acá me va a decir, ok, una de Costa Rica, una de Argentina. Y acá esto está en formato tabla, pero lo pueden poner en formato gráfico de barras, gráfico de líneas, etc. Lo pueden ordenar por valor descendente, valor ascendente. Acá es exactamente lo mismo porque son 1 y 1. Y otro punto importante, supongamos que yo quiero filtrar, no sé, quiero que me dé por tamaño de empresa. Y acá me va a decir 11 a 50, 2. Perfecto. Pero yo solo quiero saber la información esta, invento, ¿no? De empresas argentinas. Entonces, fíjense que acá arriba van a tener un gráfico de filtro, ¿sí? Entonces acá van a hacer clic y van a ir a filtrar la categoría que les interesa. Supónganse que esto ya es como filtros cruzados. Acá la tabla me dice 11 a 50 y yo le voy a pedir, ok, pero además que sean empresas argentinas. Y me va a decir una, porque si ustedes se acuerdan, cuando cargamos la información, cargamos una sola empresa argentina de 11 a 50. Entonces, entre los filtros y entre la tabla esta de datos de informe, pueden también ir cruzando determinada información, ¿sí? Supongamos que acá yo me quiero quedar con calcular el precio de la propuesta, el total, y lo quiero por canal por el que llegó la empresa, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo armado mi informe, más o menos, le voy a dar siguiente. Me va a pedir título, entonces, no sé, valor total en propuesta Argentina. Y me va a pedir una unidad, ¿sí? Entonces la unidad va a ser en lo que sea que estén midiendo esto. Fíjense que acá solo me tira el 100, supónganse que acá le voy a poner pesos. Entonces ahora me tira 100 pesos. Si yo le quisiera poner dólares, ahora me va a tirar 100 dólares. Si esto fuese un porcentaje, le pondría porcentaje, etc. Bien, entonces ahí la unidad hace referencia a eso, en qué estoy midiendo esto. Y me voy a guardar el informe. ¿Qué es lo que va a hacer? Me lo va a tirar acá. Me lo va a dejar por acá digamos, en el espacio este, y me va a tirar acá esta información. ¿Qué otra forma tienen de crear informes? Bueno, por ejemplo, si ustedes van directo a la app, fíjense que, ojo, porque por ejemplo acá me toma el filtro, yo quiero toda la información, así que voy a borrar los filtros, y le voy a pedir, ok, armame un reporte o informes. Y acá la propia aplicación te va a sugerir algunos reportes que podés elegir hacer o no, depende de la información que tengas. Por eso les recalco tanto que es importante que conozcan su proceso y qué información le quieren pedir al proceso, y en tercer lugar, cómo funciona el CRM. ¿Por qué? Pues sí, fíjense que para tener tableros de información bien armados, tengo que haber creado bien la fuente de información. Si yo la armé mal, no hay chance después de que tenga buenos tableros de información, básicamente, o me va a costar mucho. Entonces, por eso tienen que conocer bien su proceso, conocer bien sus métricas y qué le quieren pedir a esto. Y, en tercer lugar, conocer más o menos cómo funciona la aplicación. Lo más desafiante, de alguna manera, es construir como esta especie de formularios para que la información esté
plasmada de la mejor manera. Lo que tiene bueno Podio, que no tienen otros CRMs, es, fíjense lo maleable que es, lo fácil que es modificarlo. Me equivoqué, armé algo mal, quise armar un tablero con esto y no me funcionaba. Bueno, voy y modifico la plantilla para que me dé la información que yo quiero que me dé. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es súper maleable y les da distinto tipo de información. Entonces, ese es como el paso 2, que es armado de tableros, que es súper relevante. Para eso queremos un CRM, ¿sí? Como para el que es así muy ducho en Excel, la lógica de cómo funcionan los tableros de Podio es prácticamente la misma o bastante, de hecho es más simple hacerlo en Podio que en tablas dinámicas en Excel. Entonces te da como esa facilidad. Pero si quisieran, etcétera, al hacer algo en Excel, acá fíjense que les da dos opciones. La de exportar Excel y la de importar un Excel. A exportar Excel es una pavada porque ustedes le dan exportar, iniciar exportación y les va a tirar una notificación acá arriba, eventualmente. O en algún momento, a veces tarda un ratito. Pero les va a aparecer una aplicación o una notificación, perdón, que les va a decir ya exportamos esta información y ahí lo pueden descargar en formato Excel y obviamente manipularlo como quieran. Sí, salió a la izquierda verde, pero después en general sale arriba también, no sé por qué no me aparece. Porque está exportando ahora, no sé, está tardando. Puede ser porque mi internet funciona muy mal. Para importar un Excel, ojo, porque tienen que coincidir los campos que ustedes hayan determinado acá con los que tienen en un Excel. Entonces, por ejemplo, si hoy ustedes tienen un Excel, no sé, donde tienen una base de datos enorme de ex clientes o ex contactos o lo que sea, la pueden usar, pero les va a llevar un tiempito machear los elementos del Excel con los de Podio. Pero se puede, digamos, si ustedes hoy tienen información así dando vueltas y quieren dejarla plasmada en algún CRM para no perderla y para poder gestionarla de mejor manera, lo pueden hacer. Y recomiendo que lo hagan. ¿Qué otras cosas tiene así como interesantes Podio? Se pueden vincular aplicaciones entre sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supónganse que ahora yo quiero una aplicación para todas las empresas con las que cierre, ¿no? Con las que efectivamente empiecen proyecto con nosotros. Cierre. Le voy a poner una app, la voy a hacer muy muy fácil, pero acá en vez de poner título y nombre de la empresa, porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos cosas en texto, si yo capaz leí Arch Group y me comí la P al final y alguien quiere machar esa información, se va a volver loco o loca. Entonces ahí es donde va a entrar nuestro gran amigo, el campo relación. Si ustedes ponen relación, les va a preguntar con qué app lo querés relacionar y yo lo voy a decir con la app de R1. Entonces, vamos a guardar esto. Ahora van a ver cómo va a funcionar esto. Categoría, no sé, cerró. Proyecto mensual. Proyecto 6 meses o proyecto no. Expectativa, servicio que vende. Y vamos a poner fecha estimada de inicio. Pónganse que es esto, ¿no? Entonces el vendedor cuando logra un cierre viene acá y dice, tiki, cierre, cerré con Arch Group. Y fíjense que me la va a tirar directamente en relación a la R1. No me va a dejar poner a mí un nombre X que yo quiera y escribirlo horriblemente mal. Sino que me lo va a relacionar acá directamente. Pumba, cerró, sí, cerró un proyecto anual. Servicio que vende, consultoría. Fecha estimada de inicio del proyecto, el 29. Va a arrancar, que es mañana. Perfecto, guardo el cierre. Listo, y esto me quedó linkeado. Y eso me permite, por ejemplo, si cuando voy acá, toda la info que yo tenía acá inicial de esta empresa, etc.
Eso. Por ejemplo, si ustedes quisieran construir una aplicación para hacer seguimiento de las propuestas, ¿no? O seguimiento de las empresas que fueron a R1. Seguimiento. Perdón si voy rápido, pero es que si alguien se está perdiendo me avisa y voy un poquito más lento. Aquí hay algunas cosas que son repetitivas. Si yo quiero hacer una app de seguimiento, voy a poner, por ejemplo, acá lo voy a querer vincular a qué empresa le estoy haciendo seguimiento, entonces lo voy a vincular con la app R1 también. Esto lo dejo así. Categoría, vamos a poner seguimiento 1, seguimiento 2, seguimiento 3 y no sé, fecha del próximo seguimiento. Último seguimiento. Y fecha del próximo, ¿no? Listo. Entonces esto me va a quedar así. Acá es donde el formato de visualización es interesante. Supónganse que yo voy a poner, ok, licitaciones está en el seguimiento 1, la fecha del último seguimiento fue el 25, la fecha del próximo seguimiento es el 26. Esto de R1 me quedó mal, pero así que no le presten atención. Y después tengo otro que es Arch Group, que está en el seguimiento número 2, la fecha del último seguimiento fue el 18 y la del próximo seguimiento, no sé, es el 26. Lo estoy llenando así nomás. ¿Qué me interesa que vean de esto? Bueno, acá los formatos de visualización son importantes. ¿Por qué? Porque esto ustedes lo podrían ver, por ejemplo, en formato tarjeta. Entonces, cuando le piden el layout, ustedes les van a decir las columnas, qué es lo que quieren tener como columna y qué es lo que quieren tener como filas. Entonces, si yo como columnas quiero tener la categoría, fíjense cómo esto me queda ordenadito. Acá está, bueno, no me aparece, esto lo pueden configurar también para que les aparezca. ¿Qué quieren que les aparezca acá? Digamos, que se vea, acá me debería aparecer el nombre de la empresa. Esto se puede configurar. Pero supónganse que acá yo sé que el seguimiento 1 era licitaciones, hago clic, perfecto. Y la puedo, por ejemplo, mover a seguimiento 2. Y si yo entro, fíjense que se cambia automático. Entonces la visualización a veces también ayuda en función de qué quieran hacer ustedes con la aplicación, para qué la quieren usar, qué funcionalidad le quieren dar. Tienen, por ejemplo, también formato tabla. Entonces esto en general sirve mucho para ordenar información. Fíjense, fecha del último seguimiento, me la puedo ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, según cómo yo le haga clic. Fíjense que acá me aparece el 25 primero, el 18 después, etcétera, etcétera. Entonces, la visualización de la app en general tiene que ver con qué funcionalidad le quieran dar ustedes a esa aplicación. Queda en el log, queda el log de todos los eventos y responsables. Acá lo puedes ver, por ejemplo, en formato actividad. Entonces podés ver que es, acá yo creé la app, acá la actualicé, acá hice algo nuevo, acá edité elementos, también puedes ver eso. Igualmente en actividad también se ve como todo lo que sucede en el espacio. Fíjense que acá creé apps, hice cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante también, por ejemplo, esta app de seguimiento. Supónganse que yo soy comercial y me quiero acordar que tengo que hacer seguimiento a la fecha 26, ¿no? Tendría que ir al pasado, así que sería un poco complicado, o me atrasé con mi seguimiento, pero acá abajo, en general, en todas las aplicaciones les va a aparecer tareas. Es decir, ustedes pueden añadir tareas. Entonces, por ejemplo, puedo recontactar a esta empresa. Se la puedo asignar a alguien. Entonces me la voy a asignar a mí misma, en este caso. Le aparezco, estaría buenísimo. Le puedo poner un plazo. Entonces, ¿cuándo? Debería ser eso. Horario también, si quisiera. Algún comentario, si fuese necesario. Y, no sé, si tuviese que adjuntar un archivo, no sé qué. Y acá tienen cuándo quiero que me... Si me dejara hacer clic, a ver... Si muevo esto, espérenme un segundo, Ahí está.
La fecha de entrega debe ser el futuro para... Ay, que puse mal la fecha de entrega. Vamos a suponer que ponga próximo lunes. Recordármelo. Entonces, ¿cuándo quiero que me lo recuerde? En la fecha de entrega o 10 minutos antes, recordármelo. Y voy a crear una tarea. Entonces a mí me va a aparecer esta tarea asignada que va a ser hacerle seguimiento a esta gente y la aplicación me va a tirar un recordatorio el 1/8, que fue la fecha que le puse. Y eso también, si ustedes, por ejemplo, en actividad hacen como un informe que sea de las tareas pendientes de todas las aplicaciones, esto ya venía prearmado, pero fíjense que me van apareciendo, por ejemplo, distintas tareas y van a ir apareciendo ahí quién tiene tareas, si la tiquearon o no, si no la tiquearon es que no la hicieron, etcétera, etcétera. Entonces también les sirve como para no dejar pendientes sin hacer y asegurarse que todo lo que tienen que hacer dentro del equipo efectivamente se está haciendo, se está cumpliendo a tiempo, etcétera. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Pueden ser también de su caso particular o si quieren alguna recomendación. Me falta un punto interesante. ¿Es posible relacionar cobros con los cierres? Sí, podrías. Por ejemplo, si acá tuvieses... Acá es donde digo que quizás se van a encontrar ciertas limitaciones. Por ejemplo, si vos querés tener todas las áreas acá en este solo espacio, recién ahí se terminó la exportación, fíjense. Si vos querés tener todas las áreas acá, lo podés hacer. Si las vas a querer tener como en diferentes espacios, les voy a mostrar las nuestras. Fíjense que nosotros tenemos acá administración, cliente interno, CSO, delivery, ecosistema. Ahí sí van a necesitar, como probablemente necesiten su propia licencia de podio. Ahora, si van a tener todo acá, no. Y pueden relacionar cosas. Que ahí ya es como versión compleja, quizás. Hay una cosa que van a encontrar acá, que son... Acá, procesos de trabajo, por ejemplo. Ahí. Entonces, ustedes le van a poder pedir algunas cosas a podio. Por ejemplo, cuando se crea una R1, y si, esto es si le quieren poner algún condicional adicional, supónganse, nosotros no vamos a querer hacer eso, van a poner crear elemento, ¿no? ¿En qué app? Claro, tendría que haber hecho antes la de cobros, ¿no? Supónganse que vamos a hacer una de cobros bien sencilla. Cobros. Esto se va a llamar cierres, supongamos. Y acá vamos a querer, no sé, dinero. Listo. Ahora sí, volvemos a cierres. Vamos a acá. Procesos de trabajo. Crear flujo. Cuando se crea un cierre, entonces añadir un elemento y le van a pedir, ¿cómo le puse? Cobros. Perdón, crear elemento, no añadir elemento. Cobros. Súper, se fue a cualquier lado. Cobros. Seleccionar variables y... ¿cómo se llama? Monto. ¿Qué le puse? Ay, no me acuerdo las cosas. Tienen que saber bien la info cuando están haciendo esto y no querer hacerlo a las apuradas como lo estoy haciendo yo. Pero bueno, a cobrar vamos a poner. Cobrar. Como para que vean más o menos. Entonces se guardó mi flujo de trabajo. Lo que va a pasar ahora es que cuando yo cargue un cierre, o lo que debería pasar si yo hice esto bien, es lo siguiente. Proyecto de 6 meses, servicio que vende, consultoría, bla. En la app de cobros, y de hecho fíjense que ahí me llegó una notificación, ya me apareció Arch Group a cobrar. Ahí después lo fino de la configuración para que les aparezca el dinero y demás, como que tienen que machear bien los campos de cada aplicación.
Por eso digo que tienen que saber muy bien su proceso, qué información quieren ver, qué le quieren pedir, cómo quieren que se relacionen con otras áreas y demás. Pero sí se puede dejar armado un flujo como para que, no sé, si mi área de ventas cierra algo, automáticamente me genere como un ticket en otro lado. Bien, última cosa importante que pueden usar Podio para, por ejemplo, para hacer formularios. Esto es súper sencillo. Con una aplicación que ya tengan creada, o por ejemplo, si ustedes, no sé, quieren crear un formulario para que se anote gente, lo único que van a hacer es crear el formulario con la info que ustedes quieren visualizar. Lo van a crear como una aplicación normal, etcétera, y lo que van a hacer después es ir a la llavecita, tiki, y fíjense que acá tienen la opción de formulario web. Van a hacer clic ahí. Y acá tienen que estar atentos, porque acá a la derecha les va a decir los campos que tiene que llenar la persona. Entonces, supónganse que esto es nombre de la empresa y yo quiero que, no sé, voy a hacer un formulario para que me dejen teléfono e email. Entonces, todos los otros campos yo los voy a destiquear. ¿Por qué? Porque voy a querer que después lo llene mi equipo dentro de Archie. A la persona solo voy a querer que le llegue el formulario donde llene esto. Vamos a hacer una prueba súper sencilla. Tiki, tiki. Vamos a dejar canal. Y vamos a sacar todo esto. Adiós. Fíjense que acá les va mostrando cómo va a quedar el formulario, ¿sí? Nombre de la empresa, teléfono, email, canal por el que llegó la empresa. Título y descripción, acá es básicamente, no sé, título, formulario de prueba. Les va a aparecer, debería aparecer por acá arriba. Descripción, este es un formulario de prueba. Luego acá arriba. Un poco lento hoy, pero bueno. Acá eventualmente les va a aparecer la descripción que acabo de escribir. Tema es básicamente cómo se visualiza. Fíjense que, no sé, este es más chiquito, qué sé yo, ahí pueden probar lo que más les guste, etc. Y botón de texto es esto que aparece acá abajo. Después del envío, enviar, después del envío. Acá esto sí, configúrenlo. Gracias por tu información. Queda medio raro. Pero van a poner guardar y compartir. Fíjense lo que pasa ahora. Yo les voy a pasar por el chat y llénenlos. Paren que no lo mandé a todos. Algunos llénenlo, no importa, con información X, medio mal, no interesa, pero es para que vean cómo llega y qué pueden hacer después con eso. Mientras lo llenan, les doy 2 segunditos. De nuevo, llénenlo así nomás. Es solo para que vean cómo cae esa información y cómo lo pueden aprovechar. Esperen que mientras voy respondiendo preguntas. Me habían preguntado algo de Google Forms. Fíjense que ahí me fueron llegando notificaciones. ¿Se pueden importar forms de Google? Sí, siempre y cuando... O sea, el form de Google, vos cuando alguien te llena la información en Google, el form te da un Excel. El Excel vos lo podés importar a Podio. Lo que tenés que hacer es asegurarte de que los campos que vos creaste en la aplicación son los mismos campos que vos estás importando desde el Excel. Pero sí se puede. Fíjense que ahí me llegaron todas las notificaciones de lo que fueron llegando. Entonces, imagínense, situación hipotética en donde yo, no sé, hice un webinar y les dije, bueno, los que quieren que los contactemos, por favor, déjenme su información acá. Entonces, fíjense que acá ustedes lo que cargaron, me apareció solo lo que a ustedes les apareció en el form y yo desde adentro puedo ir, por ejemplo, organizo con la agencia, te contacto, te escribo por mail y una vez que agendamos la fecha, dejo la fecha agendada. Y después el comercial eventualmente llena si se tuvo, si no se tuvo. Y de qué mercado era, tamaño de la empresa, el resto de la información. Entonces, fíjense que una misma app le pueden dar diferentes usos, o sea, le pueden dar como uso de formulario para que una partecita, por ejemplo, se lo llene la empresa y el resto de la información la cargue el comercial o el área de marketing. Lo mismo acá.
Ok, perfecto. Acá tenemos la info, contactamos a esta empresa, le hicimos seguimiento, agendamos una reunión, la agendamos para esta fecha, se completa. Entonces, de nuevo, perdón que esté reiterativa con esto, pero por eso es súper importante que tengan en claro sus procesos, qué métricas quieren visualizar, porque fíjense que si ustedes ya saben más o menos que, cuál es la data que necesitan para el R1, después eso no es que necesitan armar un formulario para que se lo llene una empresa para después pasar la información a R1. Hay cosas que pueden hacer, ir haciendo como 2 en 1 y es bastante sencillo. Se pueden enviar mails desde Podio como para que queden archivados. No sé específicamente a qué te referís con que queden archivados, pero sí se pueden mandar, por ejemplo, si no recuerdo mal, email a elemento. Esto es los emails enviados a esta dirección crearán un comentario en el elemento contigo como autor. Te recomiendo no compartir esta dirección, bla, bla. Creo que era acá, si no recuerdo mal, que lo configurás para que se mande un mail. Y si no, a ver, en flujo de trabajo, si también te queda. Crear flujo de trabajo. No, acá te deja crear tarea, no necesariamente mandar un mail. Pero habría que investigar un poquito. Pero se pueden mandar mails desde Podio. ¿Puedes por favor repetir cómo desde la app de R1 la convierto en formulario? Sí, claro. Se van a la app de R1, de cualquier app, ¿sí? Acá en configuración, en el mismo lugar donde ustedes modifican la plantilla, si quisieran hacerlo, van a formulario web y ahí les va a aparecer la pantalla que estábamos viendo recién, que es para que ustedes armen el form. A la derecha van a elegir los campos que quieren que aparezcan en ese form y después otras configuraciones del form. Cuando ponen guardar y compartir, les va a tirar el link y eso lo pueden. Fíjense que también lo que me lo salteé porque yo quisieran incrustar, esto ya es para los que saben un poco más, no es mi caso, pero les permite incrustar el código en algún lado. Bien. Gracias. Perfecto. Bien. Entonces, haciendo un repasito, pero ¿qué es lo que vimos hoy? Básicamente, y fíjense si quieren desactivar el formulario, también acá tienen una opción para desactivarlo si quisieran. Pues no sé, no les sirve más o no quieren que esté dando vueltas más por ahí, lo pueden hacer. Parece que no me está funcionando bien internet. Ahí está. ¿Qué otras cosas u otros usos le pueden dar? Solo muy por arriba, por ejemplo, algo de Project Management que yo estoy probando ahora. Eventualmente puede ser que lo vean en alguno de sus proyectos. Hay como esta cosa, esto lo tomé sí de otra app, ya que estaba prearmada, entonces armé como, en vez de tener un plan de implementación en Excel, lo armé dentro de Podio. Entonces, por ejemplo, un milestone dentro de un proyecto es este, y fíjense que tiene, bueno, justo agarré el que no tenía asociado nada, buenísimo. A ver este. Este es un milestone de proyecto, por ejemplo, incorporar una fuente de lead nueva, outbound, y tiene asociado 9 entregables que cada uno se puede como configurar el progreso, el deadline, la descripción concreta, el responsable, etc. También lo pueden usar como para esas cositas más de project management y demás. Me preguntan, ¿podemos hacer campañas de mercadeo? Es decir, que salga directamente de acá un mail. No. Esto es como, o sea, en ese sentido no es como HubSpot que capaz sí te incluye también la opción de envío de mails automatizado tipo client, etc. No, esto es estrictamente de CRM, o sea, datos y gestión de datos. ¿Cuál es el mayor beneficio diferencial de Podio frente a otras plataformas de CRM? Para mí, ampliamente, la
maleabilidad y lo sencillo que es entenderlo. Fíjense que llevamos 1 hora y 3 minutos de charla, supongamos que empecé a los 3 minutos, y prácticamente se llevaron, Podio tiene más cosas para hacer, pero con este básico, el 80%, en 1 hora se llevaron esto. Ustedes, los invito, si les da intriga, siéntense con HubSpot, siéntense con Salesforce, les aseguro que no lo pueden sacar en 1 hora. Y miren que no es que yo me llevo mal con la tecnología. Son CRMs que tienen tantas cosas que no tiene sentido. Aparte no terminás sabiendo qué querés usar, para qué, cuánto te están cobrando, por qué cosa. Digamos, para mí lo más importante que tiene es la sencillez y la maleabilidad. Esto de poder rápidamente adaptar como una aplicación, modificarla si no era exactamente el dato que yo quería o la forma en que lo quería visualizar, etc. Después, eventualmente, si de repente tenés un volumen de datos que es abismal o ya querés un CRM que tenga otras funcionalidades, tipo envío de mails o cosas así, puedes explorar algún otro. Porque además cualquier CRM, esto sí, te va a dejar importar y exportar información a través de Excel. Entonces, el día que se cansan de Podio, exportan toda la info que tienen acá en Excel y la llevan a otro lado. Realmente yo particularmente no conozco otro CRM tan maleable como Podio, tan fácil de usar, tan fácil de aprender y que te tira realmente las métricas que necesitas para tu negocio. Seguro que no es que HubSpot y Salesforce no tiran métricas, las tiran, pero es muy complejo entender cómo configurarlo para visualizar lo que vos querés visualizar. Acá fíjense que en 15 minutos de charla sacamos automáticamente cuánto es lo que tengo en propuestas, cuál es el valor total de lo que tengo en propuestas en Argentina en este momento. O sea, es una pavada. Ese para mí es el diferencial más grande con otros CRMs. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, es importante, digamos, acá también a nivel ya concretamente hablando del proyecto con Arch Group, es también algo a lo que tiene acceso su consultor. Entonces, fíjense que hace el día a día del seguimiento del proyecto mucho más sencillo. De hecho, digo, yo he tomado muchas cuentas como consultora y en general, por ejemplo, antes de la reunión, yo pues soy medio obsesiva, pero me sentaba a revisar un poquito el CRM de mis clientes y veía si habían tenido o no reuniones, cuántas, si las habían cargado, si les habían hecho seguimiento. Entonces me permitía a mí ponerme un poquito más estricta con el tema de las métricas. Está bueno tener esa dinámica también de gestión de proyecto. ¿Cuántos usuarios se pueden tener en el Podio que ustedes nos comparten? Te voy a deber la duda porque no estoy segura, pero nunca, de todos los clientes que tienen, nunca nadie ha tenido problema con la cantidad de usuarios. Así que creo que no es un problema, pero no te sé decir exactamente. ¿A dónde se pueden ver las clases pasadas? Muy buena la de hoy, María, muchas gracias. A vos, Rodrigo, gracias. Las pueden ver, les recuerdo, entran al Resource Center. ¿Cómo entran al Resource Center? Lo hacen a través de la página de Arch. Entonces ustedes entran a... Si me carga estaría buenísimo. Ahí está. Acá van a tener para hacer login. Ahí ingresar al Resource Center externo. Ponen su mail, su contraseña, si no se lo acuerdan, como suele ser mi caso, o nunca se lo crearon o lo que sea, le preguntan a su consultor. Ingresar al Resource Center y acá en donde dice ver grabaciones, se pueden ver todas las grabaciones de los eventos pasados. Fíjense que están ordenados por fecha, por título, etc. No hay de qué, Rodrigo. Bien. Bueno. Si hay dudas, preguntas, es el momento. Si no, eso es todo por mi parte. Espero que les haya servido. Espero que lo empiecen a usar. Realmente es súper importante que ustedes lleven el registro de su información. No me canso de recalcar esto, pero las métricas de su negocio es clave tenerlas, es clave que las puedan gestionar. Entonces, digamos, trabajen sobre eso, lo pueden trabajar con sus consultores. Los invito a que lo empiecen a hacer y si les queda cualquier duda me pueden preguntar.
¿Cuándo va a estar subido esto? Probablemente la semana que viene, en algún momento de la semana que viene.